Bienvenidos a la ponencia Historia del linfedema y de su tratamiento, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Yolanda Robledo do Nascimento, fisioterapeuta experta en el paciente oncológico en el Hospital Universitario de Linares, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Pues muy buenos días, doña Yolanda. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estamos? Bien. Encantados de tenerla por aquí nuevamente, así que cuando usted desee puede comenzar. Pues vamos con el tema de hoy, que espero que os resulte muy interesante, porque siempre hemos hablado del linfedema, pero la pregunta sale cuando, jolín, muy bien, ¿y de cuándo tenemos conocimiento del linfedema? Antes de saber cuándo se empieza a hablar del linfedema, primero tenemos que saber qué es el linfedema, ¿verdad? Porque si no, raro va a ser o va a resultar vosotros si queréis también escarbar en internet para consultar las primeras noticias sobre el linfedema. Bueno, pues solo mencionaros que el linfedema se trata de una acumulación de líquido y de macromoléculas, es decir, moléculas de gran tamaño molecular, valga la redundancia, que son grandes, tienen un tamaño que no pueden ser transportadas por el sistema venoso, entonces se quedan en el tejido. Estas moléculas son el resultado del metabolismo celular, es decir, del proceso de nutrición de las células, que necesitan otras moléculas para que les lleven los nutrientes y el oxígeno, y después de comer hacen sus desechos y se tienen que eliminar del tejido. Parte se transporta por el sistema venoso, pero tienen unas puertas muy chiquititas y entonces esas moléculas que no pueden pasar por ahí pues tienen que ser transportadas por el sistema linfático. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no van a poder ser transportadas por el sistema linfático? Porque ha habido un hecho, ha ocurrido algo que ha interrumpido el sistema linfático y entonces este transporte, esta eliminación de este líquido y estas moléculas que se quedan en el tejido, que es el espacio intersticial, el espacio entre las células, pues no se puede llevar a cabo con normalidad. ¿Sí? Esa acumulación de líquido y macromoléculas es lo que definimos linfedema cuando ocurre por una lesión o una interrupción o un bloqueo del sistema linfático. ¿Sí? Según la causa que produce ese sistema linfático, tenemos una clasificación que lo decimos primario o secundario. En el caso del cáncer, en el congreso que nos ocupa, el linfedema se va a ocurrir debido a o bien el propio cáncer o bien por los tratamientos médicos para combatir ese cáncer. Entonces, esa interrupción, es decir, ese bloqueo, ese corte del sistema linfático o esa presión viene ocasionado por el cáncer. Y eso es lo que llamamos un linfedema secundario. ¿Vale? Así que el linfedema después del cáncer ocurre después de los procesos o durante los tratamientos médicos. ¿Vale? Normalmente cuando el linfedema aparece ya no se quita y es lo que llamamos crónico. ¿Vale? Tiene un carácter crónico y además si no se trata tiende a empeorar. Con lo cual tenemos una situación en la que es para toda la vida y que si no se trata va a empeorar. ¿Vale? Que con el tratamiento conseguimos que no progrese o incluso que mejore, que son los objetivos de su tratamiento. Y la gran mayoría de los linfedemas son benignos, son buenos, no son malos. La gran mayoría. Consideramos un linfedema malo cuando esta obstrucción o bloqueo del sistema linfático es debido al tumor. ¿Vale? Y en esos casos, el tratamiento con fisioterapia, el tratamiento conservador está contraindicado, a no ser que sea de forma paliativa. Y con el consentimiento del médico y del paciente podemos realizar un tratamiento. ¿Vale? ¿Cómo se manifiesta el linfedema? Como aparece en vuestra imagen, con un aumento de la región afectada.
Puede ser el brazo, puede ser la pierna, puede ser la cara, puede ser la mama, la región glútea, genitales, etc. Allí donde se ha quitado los ganglios o se han radiado los ganglios es donde va a aparecer ese linfedema, ¿vale? No solo en la extremidad, sino en toda la región. Ahora, si me preguntáis, yo le estoy entendiendo que después de cáncer, quitan ganglios o los radian, voy a tener linfedema. No, no estamos diciendo eso. Existen unos factores de riesgo que nos dan más probabilidad de tener linfedema. Y esos factores de riesgo son el índice de masa corporal, es decir, la relación entre nuestro peso y nuestra altura, el haber recibido quimioterapia, especialmente los taxanos, hay más riesgo de tener linfedema. La cirugía que se haya realizado, a mayor extensión de la cirugía, mayor probabilidad de tener linfedema. A mayor número de ganglios quitados, mayor probabilidad de tener linfedema. Y mayor número de ganglios afectados de cáncer, también nos dice la bibliografía, la estadística, que hay más probabilidad de tener linfedema. Y por último, uno de los factores de riesgo más determinantes es la radioterapia. El recibir radioterapia puede aumentar el riesgo de tener linfedema hasta en un 25%, es una cifra nada despreciable, ¿vale? Lo que pasa es que el cuerpo pone en marcha unos mecanismos para intentar salvar esta situación. La pone en marcha, crea puentes entre un lado y otro de donde se ha cortado el sistema linfático, crea nuevos caminos, etc. Entonces, cuando estos mecanismos de ayuda fracasan, es cuando empieza a acumularse ese líquido y esas moléculas, las macromoléculas en el tejido. ¿Cuánto puede tardar? Pues va a depender de cada individuo, de cada persona. Puede tardar desde días hasta meses, incluso años. ¿Qué es lo que nos dice la estadística? La estadística nos dice que el periodo de mayor probabilidad de desarrollar linfedema es entre el primero y segundo año después de la cirugía. ¿Significa esto que después del tercer año o del segundo año no voy a tener linfedema? No. Podemos tener linfedema, pero la probabilidad es menor. ¿De qué depende? Pues depende que los ganglios que nos han quitado o nos han radiado no se vuelven a regenerar, no se autorregeneran, no vuelven a salir. Entonces el daño existente es para siempre. ¿Vale? Y la situación que el cuerpo crea es una compensación. Si ese equilibrio se rompe por diferentes motivos, una caída, una infección, una herida, etcétera, puede desequilibrar esta compensación y puede ser el inicio, el inicio de un linfedema. ¿De acuerdo? Y una vez que aparece, no se quita. Los cuidados hay que tenerlos para siempre. Hay que acudir a sanitarios que estén debidamente formados y especializados en el tema y podrán deciros el mejor camino a tomar en vuestro caso, individualizado siempre. ¿Vale? Una vez que sabemos qué es el linfedema, por qué se produce el linfedema, vamos a ver cuándo se mencionan por primera vez. Ha sido bucear y dedicarle tiempo a buscar cuándo ha podido ser la primera vez que encontramos en los papeles o en la historia mención a esta patología. Pues fijaros, en 1993, el autor Cornelius Stetter, en su libro La medicina secreta de los faraones, va a hacer una breve referencia a la descripción de las condiciones médicas patológicas en el arte y en los jeroglíficos egipcios. Estamos hablando en la época de Egipto. Principalmente va a destacar una figura entre las miles de los relieves de los diferentes templos y concretamente va a destacar una en la fachada oriental, orientada al sur del templo de la reina Hatshepsut en el templo de Ir al-Bahari, en Egipto, hace 3.500 años. Ni más ni menos. Yo no he estado en Egipto, es uno de mis viajes de siempre y cuando vaya no me lo voy a perder
porque está en Luxor, en la ciudad de Luxor, en el viaje por el Nilo, que se hace en ese barquito, se puede ver. ¿Vale? O sea, hace 3.500 años ya nos mencionan una figura con esta situación patológica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mirad, es que esta reina Hatasu, hace un viaje al país vecino del Punt, que hoy en día conocemos que es la costa de Somalia, y en este viaje saluda al príncipe de Punt y a su esposa, la princesa Ati. Y es esta figura, es este personaje, la princesa Ati, a la que hacen referencia con esta patología. Mirad, el autor del libro piensa que la princesa Ati tenía una enfermedad grave. ¿Cuál era esa enfermedad grave que describe? Pues bolsas de carne que cuelgan de sus brazos y de sus muslos. Tela. Y además hace mención o destaca que solo se le ven las articulaciones de las manos y de los tobillos. Según veis en la imagen, esa es la figura en relieve. A la princesa Ati, más que un linfedema, es un lipedema. ¿Vale? Por las características de la imagen, podríamos decir que es más que un linfedema, es un lipedema. ¿Vale? Mirad, en aquella época de los egipcios se supone o suponen que la princesa Ati luchó también con sus médicos, como actualmente nuestros pacientes de linfedema y lipedema. ¿Por qué? Porque en la época de los egipcios había una visión muy austera de los primeros egipcios, que era que el comer con placer resultaba en una comida mal digerida, y que ese era, el disfrute de las comidas era la fuente del dolor humano. Fijaros, si no hay uno de los mayores placeres que comer, ¿verdad? Pues el comer con placer resultaba en una poción tóxica llamada el dolorilimo, que inundaba el cuerpo con enfermedades de todo tipo. Y entonces, ¿cómo la combatían? Con brebajes, que hoy sabemos que son eméticos, y laxantes para expulsar esa poción tóxica del cuerpo y ayudar a mejorarlo de este mal que le estaban apremiando, ¿no? Hoy en día, casi 4.000 años o 4.000 años después, seguimos sin cura y sin remedio para la situación actual del linfedema y del lipedema. Esa pequeña incursión para hacer hincapié de que actualmente no nos distanciamos mucho más de la época de los egipcios. Fijaros en esta imagen de la publicación en 1891, en finales del siglo XIX, que nos hacen este jeroglífico de Egipto, en el cual vemos al príncipe de Punt y a su mujer, la princesa Ati, y esta era la gran procesión que tenían en sus viajes. Y si os fijáis bien, aparece un burro, le llamaban el gran asno, ¿no? Este asno no era para transportar comida, sino era para transportar a la princesa Ati, porque por su volumen y su condición no podía caminar mucho tiempo. De ahí que llevara siempre su asno para poder transportarla. Y los 3 sirvientes, que eran solamente para la princesa Ati y en el transporte y su transporte en sus viajes. ¿Vale? Ella, a pesar de esa condición, nunca, como se ve en las fotos y nos lo hacen representar y así se puede leer, que ella siempre aparece erguida y con la cabeza bien alta. Nos dicen que ella siempre tiene esta postura erguida y orgullosa y nunca dejó de realizar su papel y sus funciones de princesa por esta condición que tenía. Y esperamos que esta pudiera ser y continuara siendo una imagen que no desaparezca nunca, porque el tener una condición como el linfedema o el lipedema no nos tiene que evitar ni impedir realizar otras funciones en la vida. Muy bien, pues gracias a la princesa Ati tenemos las primeras imágenes de esta patología. ¿Y cuándo es la primera foto? Estos son figuras en relieve, las antiguas fotos de los egipcios. ¿Cuándo es la primera foto que tenemos que haya publicada de alguien con linfedema? Pues fijaros,
Lo que yo he podido encontrar es en las finales del siglo XIX, a finales del 1800, nos encontramos las primeras fotos de Fanny Mills, una mujer con unas piernas gigantes, piernas y pies gigantes. Fijaros en sus pies. Al lado, en pequeñito, en la imagen de la izquierda, tenéis un pie, lo que se considera como normal, y el pie de Fanny Mills, ¿vale? Y con sus botas. ¿Qué es lo que tenemos? Pues mirad, esto es una mujer, esta persona es una mujer en la cual aparecen fotos enseñando sus piernas, que no es muy decoroso en las mujeres de este siglo llevar minifaldas. Entonces, enseña sus fotos hasta los muslos. Probablemente no sabemos si los tendría también afectados o no, pero lo más destacado eran sus pies y hasta las rodillas. A esta mujer se la conocía como la gran dama de Ohio, lo de gran por sus pies, o la niña de pies grandes de Ohio. Hoy en día, y reconociendo y estudiando las fotos y toda la información que aparece en Internet, sabemos que es una enfermedad congénita, un linfedema primario, ¿vale? Acordaros que el secundario es cuando conocemos la causa, como ocurre en el cáncer, y cuando la causa que produce el linfedema es un daño o un defecto del sistema linfático en el periodo de gestación, cuando nos estamos formando y ya nacemos con ese defecto, ¿vale? La aparición, en su caso, es desde la niñez y tenemos esta consecuencia. Nunca se ha tratado y ha llegado a una desproporción increíble, ¿no? Pues esta es la enfermedad de Milroy. Y eso lo sabemos hoy en día. Antiguamente no, antiguamente ¿qué sabíamos? Que ella era un horror, era una aberración. Esos pies y esas piernas era una aberración. Así que en 1895 recoge la historia que Fanny Mills empieza a hacer su carrera, fijaros, su carrera en el show de las aberraciones. Lo que se conoce como el circo de los horrores, mostrando sus piernas. Esta mujer pesaba 90 kilos, ahí es donde la veis, y la mitad de ese peso solo era de sus miembros inferiores, solo de sus pies y de sus piernas, la mitad del peso, ¿vale? Y se empezó a hacer famosa, se empezó a hacer muy famosa en este circo de los horrores, tan famosa que los comerciantes, los dueños de las empresas empezaron a aprovecharse de la imagen de esta mujer, de Fanny Mills, y empezaron a hacer una promoción, una oferta para obtener dinero, y ofrecían $5.000 de aquella época, o sea, una barbaridad, $5.000 y una casa en propiedad, quien se casara con ella, para hacer promoción y ganar dinero, ¿vale? ¿Quién fue el afortunado que aceptó casarse con ella? Pues ni más ni menos que el hermano de su enfermera, Mary Brown, y él se llamaba William Brown. Él accedió y se desposó o desposó a Fanny Mills y pudo tener un matrimonio. No se habla si feliz o no, pero sí que se casó. Un dato curioso que encontramos es que para poder realizar las botas, llevan botas hechas a medida, necesitaban la piel, ¿averiguáis de cuántas ovejas? De una no, de dos tampoco. Necesitaban la piel hasta de 3 ovejas para poder hacer el par de botas a esta mujer. Curioso. ¿Y los calcetines? Pues mirad, para los calcetines se empleaban las fundas de las almohadas. Ni más ni menos. Pobrecita. Bueno, pues fijaros, aquí tenemos la primera foto y la historia de la primera mujer con linfedema que hizo carrera en el show de las aberraciones. Afortunadamente hoy en día esa situación ha cambiado. Aunque no hay ojos indiscretos que miden a una persona con las piernas hinchadas o con las piernas vendadas y con el brazo vendado. Ojalá eso cambie, siguiendo dando visibilidad a esta patología. Pues mirad, el tratamiento del linfedema también es algo curioso.
Y también va a comenzar a finales del siglo XIX. Aunque si nos vamos otra vez de nuevo a los jeroglíficos de Egipto, vemos que utilizan masajes para curar o para tratar dolencias de las personas, pero no se hace mención del drenaje linfático manual ni vemos piernas hinchadas. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en 1892, aparece un personaje austriaco, Winnie Water, en el cual en su primer tratado nos hace ya mención de los tratamientos de los grandes edemas. ¿Y qué es lo que realizaba este señor? Pues hacía un masaje suave de proximal a distal, es decir, de zonas cercanas al tronco, al cuerpo, y después iba desplazándose hacia las zonas más distales, hacia las manos y hacia los pies. También utilizaba ciertas medidas compresivas para intentar contener este edema. Utilizaba elevar esas extremidades para combatir esos edemas. Imágenes de esos libros encontramos, imágenes de registro, ¿vale? Cómo trataba esas zonas proximales, como el cuello, y después iba a trabajar las zonas más distales, como veis en la imagen de la derecha, ¿vale? Acciones que hoy en día intentamos reproducir cuando nosotros realizamos drenaje linfático manual. Casi un siglo y medio después seguimos utilizando esa metodología para poder tratar los edemas. A principios del siglo XX aparece un personaje importante, el cual se le atribuye la creación del drenaje linfático manual. Este señor, Emil Boder, o el doctor Boder, era doctor, aunque no era médico, pero sí tenía su doctorado en ciencias el arte, la historia del arte, perdonad. Tenía ahí su doctorado, pero tuvo estudios en medicina y en otras ciencias, biología, etcétera, en el cual ya despertó su interés en el sistema linfático. Y él, por sus propias secuelas de la malaria que tuvo, se fue a vivir a la Costa Azul francesa y ahí fue donde empezó a desarrollar técnicas de masaje para ayudar a la gente que vivía allí, y descubrieron que entre él y su mujer, las personas que allí vivían padecían enfermedades de las vías respiratorias altas, y empezó a desarrollar un tipo de masaje para ayudar a estas personas, ¿vale? Y realizó diferentes secuencias en todo el cuerpo. Y se dio cuenta que trabajando esas zonas, con ese masaje, las personas mejoraban. Un pequeño resumen de cómo él desarrolló la variante del masaje que en 1936 dio a conocer por primera vez como drenaje linfático manual. Por eso os decía que a él se le atribuye la creación del drenaje linfático manual y lo describió como un método revolucionario en el tratamiento de la piel, ¿vale? Fue en París, en un congreso de belleza, cuando lo dio a conocer por primera vez y cuando habló de las características de este masaje. Bien, médicos alemanes. Él lo dio a conocer en 1936, pero estalló la Segunda Guerra Mundial y volvió a su país. Médicos alemanes que ya habían escuchado lo que él hacía con este método de masaje, le trajeron después de la guerra, que fue el doctor Aston, le trajo a Alemania para conocer de primera mano y hacer un curso con él para saber qué es lo que, conocer de primera mano y saber qué es lo que hacía y cómo lo hacía, ¿no? Entonces volvió a Europa, porque el doctor Boder era de Dinamarca, vivía en Copenhague, y lo trajo a Alemania. A este dúo se le unió Günther Wittlinger, es alemán, aunque afincado en Austria, y entre los tres, en 1967, crearon la primera asociación de drenaje linfático manual, método Dr. Boder, para dar fundamentos y poder dar formación de esta técnica de masaje.
Poco después al trío se les unió el doctor Ferli, Michael Ferli, de Alemania también, y entre los cuatro dieron forma al tratamiento conservador que hoy en día conocemos para el linfedema y los grandes edemas. ¿Vale? El nombre de terapia descongestiva combinada compleja se lo debemos al doctor Ferli, así como la aplicación del vendaje dentro del tratamiento. La primera lista de indicaciones del drenaje linfático manual se la atribuimos al doctor Aston. Fijaros qué curiosidades. ¿Vale? Y ellos cuatro dieron fundamento a la técnica de drenaje y al tratamiento del linfedema. Cosas de la vida y de la multitud y de discrepancias entre ellos se disolvieron. Y quedaron, el doctor Boder se quedó con la familia Wittlinger, con Günther y con Hildegard en Austria. El doctor Ferli formó su propia escuela con su clínica en la Selva Negra y el doctor Aston también su escuela y su clínica especializada en linfedema. El doctor Boder, perdona, el doctor Voller en alemán, le otorgó a la familia Wittlinger el poder o el legado del drenaje linfático manual según el doctor Voller. No son los únicos. Aparecen más personajes en la historia del drenaje linfático manual como Castle Smith en Australia y Albert Leduc en Bélgica, que hacen modificaciones de la técnica de Boder creando sus propios métodos de drenaje linfático manual. Así como el doctor Godoy, con el método de Godoy en Brasil y que actualmente también se están extendiendo y expandiendo por todo el mundo. Son diferentes técnicas, diferentes métodos para tratar el linfedema y el lipedema, con la misma finalidad todos, es ayudar al paciente, mejorar su condición y mejorar su calidad de vida. Todos son perfectamente válidos, todos funcionan y no hay ninguno que sea mejor que otro. Todos buscan ayudar al paciente. Algunas imágenes de archivo muy curiosas es en el desarrollo del vendaje de compresión. Fijaros que en 1950 tenemos unas imágenes con unas gomas de caucho intentando contener ese vendaje, o sea, ese edema. No sé realmente, siempre digo lo mismo, pero nunca lo he hecho, cuándo se inventó el esparadrapo, porque fijaros, el esparadrapo de la época es con un lacito. Oye, así que si lo averiguáis vosotros antes que yo, nos enviáis un email y me lo contáis. Errores que tenían, que sabemos que los pies los vendamos desde los deditos, etcétera, etcétera. Pero ya sabéis, como todo en medicina, se va estudiando, ensayo-error. Y estas son las primeras imágenes de archivo que tenemos. Otra de las opciones, y cuidado que puede dañar un poco la sensibilidad, es esta. En 1960, Van der Molen nos pone unas imágenes con una manguera de goma. Intenta contener el edema con ella. Como os podéis imaginar, y según la imagen de la derecha, esto era terriblemente doloroso. Se tenía que hacer bajo anestesia. Y eso es uno de los inconvenientes, porque la anestesia no nos ayuda para el sistema linfático, para lo que nosotros queremos hacer cuando hacemos un tratamiento conservador, que es ayudar al movimiento del sistema linfático. Así que, fijaros, se dejó de hacer afortunadamente. Hoy en día tenemos diferentes materiales de vendaje, diferentes formas de vendar, diferentes vendajes multicomponente y multicapa que utilizamos para poder contener y ayudar al paciente. Siempre va a ser o siempre debería ser individualizado. Cada paciente necesitáis una cosa diferente. Y esto es una base y esto es un ejemplo. Tenemos muchísimos otros materiales y si no nos lo inventamos para que vuestro linfedema vaya y reduzca de la mejor manera posible. ¿Cuál es el tratamiento conservador más eficaz que nos dice la bibliografía? Es la terapia descongestiva combinada o compleja. ¿De qué trata? De la combinación de diferentes técnicas. ¿Cuáles son? El drenaje linfático manual,
medidas de compresión mediante el vendaje o la prenda de compresión, que es la media. Ejercicio muy importante, ejercicio con la prenda de compresión puesta en una fase de reducción, porque no nos la vamos a quitar, y en una fase de mantenimiento se hará una prescripción de la prenda durante el ejercicio de forma individualizada, ¿vale? Siempre hacer caso a lo que os diga vuestro fisioterapeuta experto. Cuidados de la piel fundamental para evitar infecciones y para mantener las funciones de la piel en mejores condiciones posibles, que es nuestra barrera contra el medio externo. Y tratamiento postural, la elevación de la extremidad necesaria en las primeras fases del linfedema. En las fases más tardías no es necesario porque no va a mejorar demasiado. Y si vais a dormir con la extremidad, con el brazo o con la pierna en elevación, y va a evitar que durmáis de forma cómoda y regeneradora, mejor no durmáis con ello, ¿vale? Seguid siempre el consejo de vuestro profesional sanitario. Tenéis diferentes asociaciones dependiendo del lugar en el que viváis. En España están federadas, existen diferentes asociaciones agrupadas en la Federación Española de Asociaciones del Linfedema, FEDEAL, y que podéis acudir a ella para poder buscar información y grupos de ayuda y talleres, etc. En Madrid tenemos la Asociación Madrileña de Afectados del Linfedema, AMAL, de la cual hoy yo soy la cara visible y hablo en nombre de la asociación, en la cual podéis obtener un montón de información y ayuda para poder guiaros y aconsejaros en todo lo que sea necesario. Formamos parte de GEPAC y entre todos se trata de dar visibilidad y daros herramientas para poder consultarnos. Estamos para ayudaros. Espero que os haya gustado el buceo en la historia del linfedema, que muy poco se habla y del cual agradezco mucho a GEPAC la oportunidad de poder haber buceado en este tema que me encanta. Muchas gracias y espero que lo hayáis disfrutado. Pues muchísimas gracias, doctora. La verdad que ha sido un placer escucharla y además una charla un pelín diferente. Creo que a todo el mundo le va a gustar mucho. A mí personalmente me ha encantado. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Con esto concluye la ponencia Historia del linfedema y de su tratamiento. Agradecemos una vez más a la doctora Robledo de Nascimento su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias.